Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Muy buenos días, mi querida audiencia. ¿Cómo están? ¿Preparados para una semana más? Una semana más de Proteger, 9ª temporada. Querida audiencia y seguidores, hacemos periodismo de seguridad que se difunde por radio y medios digitales. Somos un equipo de profesionales de la seguridad que trata de influenciar en tus decisiones y hábitos para que estés más seguro. ¿Quién les habla? Sergio Quiroga, mi productora musical, la señorita Luna Quiroga, el operador, el mejor de todos. ¿Cómo anda, mi querido Pancho? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Vamos todavía. Como siempre, estimados, pueden escuchar Proteger los martes, jueves y sábados a las 10:30 horas, aquí en Radio IAS, la radio del Instituto Argentino de Seguridad, a través de la página www.ias.org.ar. Y si no pudieron hacerlo, como siempre les digo, no se hagan ningún problema, ingresen a mi canal de YouTube, que es @proteger_del-medio-quiseg, ya que todos los programas son subidos a esa plataforma. También lo puede hacer por Facebook, Instagram, Twitter, Evox, Spotify y demás. El teléfono de la producción, por si quieren ver un WhatsApp, es el 115-423-8476. Y todas las inquietudes las pueden salvar a través de mi blog, que es www.quiseg.com.ar, o el mail consultora@quiseg.com.ar. Bueno, el entrevistado de la semana es el licenciado en Seguridad Ciudadana, Daniel Mallea. Más adelante les amplío. Continuamos con la columna de la señorita Sonia Snall, con las recomendaciones Proteger en la voz de Luna Quiroga, con la columna de Inés y Alfredo, que son dos personajes creados con la inteligencia artificial, la columna del licenciado en Periodismo Fernando Lescano, de los licenciados en Seguridad Abel Nuxio y Leandro Hidalgo, y del licenciado en Seguridad Ciudadana Adrián Ortigosa. Como siempre, invito a todos los profesionales de la seguridad que deseen participar en este programa. Solo tienen que llamar a producción. No es condición que ocupen un puesto prestigioso en seguridad, y de igual modo se invita al personal docente y no docente y alumnos del IAS. Hablando del IAS, tenemos unos cursos para difundir. El primero, curso virtual sobre autoelevadores resolución RST 960/15, el lunes 18 de mayo de 18 a 20 horas. Si se quiere inscribir, lo puede hacer a través del WhatsApp 011-6667-1064 o escribiendo a informacionyas@ias.org.ar. El otro curso es curso virtual sobre prevención de fatalidades en la industria minera, que es el sábado 16 de mayo, de 10 a 13 horas. La información también al WhatsApp y al mail que ya les mencioné. Bueno, la editorial. La editorial se titula El mayor protagonismo de la Policía Municipal por la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, y está relacionada con la entrevista que tuvimos con Daniel. Y comienza así. El aumento del protagonismo de las policías municipales en la provincia de Buenos Aires no es casual. Es la consecuencia directa de una demanda social cada vez más intensa frente a la inseguridad cotidiana. Mientras gran parte de la ciudadanía percibe una respuesta lenta o insuficiente de las estructuras provinciales tradicionales, los intendentes comenzaron a ocupar un lugar central en la gestión territorial del delito. Las policías municipales o fuerzas locales de prevención ganan visibilidad porque el vecino reclama soluciones inmediatas a problemas concretos. Robos, motochorros, narcotráfico barrial, violencia urbana y ocupación del espacio público por economías ilegales. El reclamo no llega primero a La Plata, llega al municipio, y eso empuja a los gobiernos locales a intervenir cada vez más. En muchos distritos bonaerenses, los municipios ya administran centros de monitoreo, patrullas urbanas, anillos digitales, lectores de patentes, drones y sistemas de alerta vecinal. La seguridad dejó de ser exclusivamente una competencia provincial para transformarse en una responsabilidad política compartida,
aunque jurídicamente siga dependiendo en gran parte de la provincia. Sin embargo, este crecimiento también expone tensiones. Por un lado, los intendentes buscan mostrar capacidad de respuesta rápida y cercanía con el vecino. Por otro, existe el riesgo de superposición de funciones, falta de coordinación y utilización política de la seguridad pública. Cuando cada municipio desarrolla su propio esquema, sin una planificación integral, aparecen desigualdades enormes entre distritos con recursos y otros que apenas pueden sostener móviles o cámaras. Además, el protagonismo municipal evidencia otro fenómeno: la pérdida de confianza de parte de la sociedad en las estructuras tradicionales de seguridad. El vecino quiere ver presencia territorial, patrullaje y control inmediato. La policía municipal se convierte entonces en la cara visible del Estado en la calle, aunque cuando muchas veces tenga facultades limitadas. El debate de fondo es si la provincia necesita avanzar hacia un modelo más descentralizado y profesional de seguridad local, con policías municipales plenamente institucionalizadas, capacitación uniforme, controles externos y coordinación real con las fuerzas provinciales y federales. De lo contrario, existe el riesgo de crear estructuras híbridas con mucho protagonismo mediático pero poca capacidad operativa real. La inseguridad en la provincia ya no se discute solamente en términos policiales, también se discute en términos de gestión política territorial. Y en ese escenario, los municipios pasaron de ser actores secundarios a protagonistas inevitables. Bueno, hasta acá la editorial. Muchísimas gracias, producción, muy buena, explicando cómo va acrecentando, ¿no?, la policía municipal en cuanto a su participación en la seguridad. Así que, bueno, Pancho, vamos a ir poniendo un lindo tema, Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha, proteger. Gracias, Pancho. Bueno, ahora viene la columna de la señorita Sonia Snal. Es docente e investigadora independiente en seguridad vial, reside en Caleufú, provincia de La Pampa, y esta semana aborda el siguiente tema: la velocidad como factor de riesgo de la seguridad vial. Ahí pegadito a ella vienen las recomendaciones proteger, en la voz de Luna Quiroga, quien inicia un nuevo ciclo sobre procedimientos de actuación por sospecha o detección de armas en el ámbito educativo. Esto es dirigido a los directivos de instituciones educativas y a los papás de nuestros chicos, debido al complejo fenómeno que estamos viviendo últimamente con respecto a las pintadas en los baños de los colegios y los chicos que asisten a las escuelas con armas. Cuando quiera, Pancho. Un gusto saludar a los oyentes de Proteger, a Sergio. ¿Cómo están? Les comento que la velocidad es el tema al que me voy a referir. La velocidad es uno de los factores más determinantes en la seguridad vial. Aunque muchas veces se la asocia con eficiencia o rapidez, en realidad, cuando no se respeta, se convierte en una de las principales causas de siniestros viales graves y fatales. En términos simples, la velocidad influye directamente en dos aspectos clave: la probabilidad de que ocurra un siniestro y la gravedad de sus consecuencias. A mayor velocidad, menor es el tiempo de reacción del conductor frente a un imprevisto. Un peatón que cruza inesperadamente, un vehículo que frena de golpe o una curva mal calculada pueden convertirse en situaciones imposibles de controlar si se circula por encima de los límites permitidos. Además, el exceso de velocidad reduce la capacidad de maniobra. El conductor pierde precisión al volante y aumenta la distancia necesaria para detener el vehículo. Por ejemplo, no es lo mismo frenar a 40 km por hora que hacerlo a 80 km por hora. La distancia de frenado no se duplica, sino que puede llegar a ser hasta 4 veces mayor, debido a las leyes físicas que intervienen en el movimiento. Pero no solo se trata del exceso de velocidad, también es peligroso circular a una velocidad inadecuada para las condiciones del entorno. Factores como lluvia, niebla, estado de caminos, tránsito o visibilidad
requieren que el conductor adapte su velocidad incluso si se encuentra dentro de los límites legales. Conducir rápido en una ruta mojada o en una calle con mucho tránsito puede ser igual de riesgoso que exceder el límite permitido. También es importante tener en cuenta la percepción del riesgo. Muchas personas creen que tienen el control total del vehículo, subestimando peligros. Esta confianza excesiva puede llevar a tomar decisiones imprudentes, como sobrepasos indebidos o conducción agresiva. Sin embargo, la realidad demuestra que ningún conductor está exento de errores propios o ajenos. Estadísticas a nivel mundial y nacional coinciden en señalar a la velocidad como uno de los principales factores en los siniestros viales. No solo aumenta la posibilidad de choque, sino que también incrementa la gravedad de las lesiones. A mayor velocidad, mayor es la energía del impacto, lo que reduce significativamente las probabilidades de supervivencia, tanto para ocupantes del vehículo como para peatones y hasta ciclistas. En zonas urbanas, por ejemplo, un atropello a 30 kilómetros tiene muchas más probabilidades de no ser fatal que a unos 60 kilómetros. Esta diferencia puede significar la vida o la muerte. Por eso, los límites de velocidad no son arbitrarios, están diseñados para proteger a todos los usuarios de la vía pública. También está relacionada con otros factores de riesgo, como el consumo de alcohol, el uso del celular, la fatiga. Cuando estos elementos se combinan, el peligro se multiplica. Un conductor distraído bajo efectos de alcohol, sumado a una velocidad elevada, tiene menos posibilidades de reaccionar a tiempo. Promover una conducción responsable implica entender que llegar unos minutos antes no justifica poner en riesgo nuestra vida. Respetar los límites de velocidad, adaptar la conducción a condiciones de entorno y mantener una actitud prudente son acciones fundamentales para reducir siniestros viales. Recordemos que la seguridad vial es una responsabilidad compartida. Cada decisión que tomamos al volante impacta no solo en nuestra vida, sino también en la de los demás. Reducir la velocidad no es perder tiempo, es ganar seguridad. Porque en la vía, la velocidad no es sinónimo de llegar primero, sino de asumir un riesgo mayor. Y muchas veces, este tiene consecuencias irreversibles. Les dejo aquí mis redes sociales como todas las semanas. En Facebook pueden encontrarme como Sonia Esnal, en Instagram como Sonia Eduvial. Hasta la próxima. Escucha, proteger. Procedimiento de actuación por sospecha o detección de armas en el ámbito educativo. Finalidad: establecer un procedimiento claro, ágil y articulado ante la detección de armas de fuego, blancas o impropias en establecimientos educativos dependientes o supervisados por el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este procedimiento tiene como finalidad resguardar la integridad física y psicosocial de toda la comunidad educativa, garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y promover intervenciones institucionales correspondientes, cuidadosas y basadas en criterios de protección y cuidado colectivo. Ámbito de aplicación. Este procedimiento es de aplicación en todos los establecimientos educativos de gestión estatal y privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente y o supervisados por el Ministerio de Educación, ante situaciones que involucren la tenencia, exhibición, uso o amenaza con armas por estudiantes u otras personas en el espacio escolar. En el marco del presente instrumento, se considera como ámbito educativo a todo establecimiento que brinde una propuesta formativa, formal o no formal, que tenga lugar dentro del edificio donde funcione una escuela de gestión estatal o privada, en centros educativos y o cualquier espacio
donde se desarrolle una propuesta educativa y o socioeducativa impulsada por el Ministerio de Educación o supervisada por la Dirección General de Educación de Gestión Privada del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La semana que viene continuaremos con los protocolos. Soy Luna Quiroga, gracias estimados oyentes. Escuchá, proteger. Gracias Sonia y gracias Luna. Bueno, ahora sí, la entrevista de la semana es la que hicimos con el licenciado en Seguridad Ciudadana, Daniel Mallea. Con él hablamos sobre el protagonismo que se acrecienta cada vez más en la Policía Municipal de distintas jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires, la buena relación existente entre sus integrantes y los de la Policía Estatal, sobre los protocolos que se deben seguir como prioridad para proteger la integridad física de los miembros municipales, ya que estos no tienen estado policial y no pueden portar armas, sobre otros proyectos para que puedan cursar una tecnicatura en seguridad ciudadana y algunos temas más. Vamos con el auspicio, primero mi querido Pancho, y después comenzamos con la entrevista. La entrevista está auspiciada por Segulupa.com. ¿Interesado en la seguridad? En Segulupa te ofrecemos artículos escritos por profesionales graduados universitarios en seguridad. Participa, aprende y compartí en www.segulupa.com. Segulupa, investigación y divulgación en materia de seguridad. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por tu nueva participación en este programa de radio que se llama Proteger, un programa que ya lleva a la 9ª temporada, que trata de inculcar, de inferir y cambiar, ¿no? Los hábitos de las personas para que se cuiden de ser víctimas de delitos o de otros siniestros en el trabajo, donde fuere, para que logren una mejor calidad de vida. En tu caso, bueno, sos licenciado en seguridad ya hace muchos años y estás haciendo un doctorado, así que, y te especializás en lo que es la administración, ¿no? Ya me lo vas a comentar más en profundidad. Y bueno, te hemos convocado para que hablemos un poco sobre lo que se viene, lo que se está corriendo por los pasillos, ¿no? Se viene un tema sobre la policía municipal, qué tipo de tensiones va a haber con la policía de la provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, Daniel, nuevamente, muchísimas gracias. Te paso el micrófono y comenzamos esta linda entrevista. ¿Cómo estás? Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto saludarte e intercambiar ideas, reflexionar un poco en materia de seguridad y claro que sí, que la seguridad creo que está en la base de todo. La seguridad está en todo, desde que el enfermero, el médico, el maestro, el docente del área que fuese, necesita llegar a su lugar de trabajo, el que trabaja en fábrica, el señor kiosquero, etcétera, necesitan tener seguridad desde que salen de la casa hasta que llegan a su puesto de trabajo. Entonces la seguridad lo es todo, diría yo, así que tenés razón en ese aspecto. En cuanto a lo que me estás comentando de lo que se dice por ahí, bueno, es totalmente cierto. El tema seguridad en los municipios no es un tema nuevo, es un tema bastante anhelado, bastante conversado, requerido por ahí. También la literatura latinoamericana y argentina versa mucho sobre la cuestión de la seguridad en el municipio. Pero parece ser que en los últimos años, en los últimos meses, está cobrando cierta carrera, cierta velocidad el tema de la municipalización de la seguridad a través de las policías, policías municipales. Entonces sí, es un gran tema, Sergio. Ahora yo te hago una preguntita, ¿no? Vamos a municipalizar la policía. ¿Qué quiere decir? ¿Que van a convivir entre las dos? ¿O la policía de provincia se va y queda únicamente la policía municipal? Eso es lo que no me cierra. Bueno, mira, para que eso ocurra todavía falta un gran trecho.
porque recordemos que en la provincia de Buenos Aires, esto aplica exclusivamente a la provincia de Buenos Aires, porque hay otras provincias que están mucho más avanzadas en cuanto a autonomía municipal. Sí, Nosotros acá en la provincia de Buenos Aires todavía estamos atados a una autarquía. ¿Qué es una autarquía en materia de administración? Es justamente eso, administrarse y generarse fondos propios, recursos. Eso es lo que puede sí, hacer la provincia de Buenos Aires, pero no puede darse sus propias normas, que eso sería la autonomía. La autonomía es un conjunto más grande en el que vive la autarquía. Lamentablemente, la provincia de Buenos Aires está queriendo salir de esa autarquía e internarse en la autonomía, pero le cuesta. Si bien es cierto que la Constitución, en el artículo 123, le otorga a los municipios, digamos, un gran protagonismo, la provincia de Buenos Aires no ha podido ponerse a tono con estos requerimientos de la Constitución Nacional. La Constitución de la provincia de Buenos Aires todavía está rezagada en ese aspecto. Sin embargo, los municipios quieren dar el salto quali y quanti en materia de seguridad. Lo vienen dando, vienen dando batalla con, con el apoyo que hacen a la seguridad, pero sí. en realidad no va a ocurrir todavía esto que los municipios pretenden, que es crear su propia policía, un cuerpo policíaco como lo conocemos, porque todavía faltan algunas aplicaciones, algunas articulaciones técnico-jurídicas que no están dadas. Pero quizás la tendencia es ir para ese lado. Veremos si en los próximos años eso ocurre. Sin embargo, hay municipios que ya están trabajando, están formando cuerpos pseudopoliciales, Sí, con la esperanza del guiño del gobierno o del Estado provincial a ver si hay alguna cuestión desde el punto de vista jurídico que acompañe este impulso de los intendentes por tener su propia policía. o sea, que la ¿Y cómo policía, sería el trabajo después? Es lo que me preguntaste. El trabajo, sí, aparentemente, en lo que respecta a corto plazo, sería un trabajo en conjunto entre policía de la provincia y policía municipal, siempre entre comillas, policía municipal, porque no sí, tendrían un estado policial como tal, pero sería articulado, sería en conjunto, serían los primeros pasos de esa policía que se pretende, ¿no? Si claro, te digo que hay municipios que ya están muy avanzados, que es el caso de Avellaneda o el caso de Seiza, sí, que, que están preparando efectivos o agentes municipales en materia de seguridad con diplomaturas, pensando en una tecnicatura en seguridad, lo cual esto es epa, un salto claro, distintivo en materia de seguridad de los municipios. Esto no se dio nunca. sí, Anteriormente los municipios solían requerir los servicios de personal retirado o personas con claro, experiencia en el ejército, en la armada y mucho más si es en policías o gendarmería. Y el conocimiento que estos señores traían desde sus respectivas fuerzas era buscado, requerido para aplicar seguridad pública en sus territorios. Pero esta vez están formando gente joven, gente inexperta, en gente calificada en materia de seguridad. Así que es algo distintivo, claramente. claro. Sí, vez pasada hablé con una señorita que está haciendo de chofer, viste, en un municipio, ¿no? Que es policía municipal. Y me comentaban, se llevan muy bien con el personal de la policía de la provincia de Buenos Aires, tienen mucha sintonía, ¿eh? Y debe ser así, porque cuando a veces cuando surgen estas nuevas fuerzas, entre comillas, ¿no? Que trabajan en conjunto con ya fuerzas que están más asentadas, que tienen mucho más historia, suelen haber algunos tipos de tensiones, ¿viste? De conflictos, ¿viste? Y no, pero la relación parece que se está, el engranaje se está sistematizando, ¿viste? Muy coordinadamente. O sea que eso me dejó tranquilo. Ahora, policía de provincia, o sea, la policía municipal depende de los fondos del municipio. Policía provincia, de los fondos de la provincia de Buenos Aires. Y para hacer el mix ahí, no sé si lo sabrás, pero hay
temas constitucionales, porque la provincia de Buenos Aires tiene su constitución. A eso te referías vos. Hay que ir haciendo un cambio en lo que es legislativo en general. Sí, efectivamente, Sergio, efectivamente se requiere, obviamente, que un escenario técnico jurídico un poco más avanzado en ese aspecto para que pueda sostener el andamiaje de las policías en los municipios. Pero a lo que voy es que el impulso está. Ya los municipios, algunos, muy pocos por cierto, pero ya están trabajando en eso y ya se lanzaron, se aventaron, como dirían los mexicanos. Eh, pero bueno, veremos cuál es la dirección y cuál es el acompañamiento que se le da desde la provincia, porque evidentemente algunos municipios han tomado en serio este trabajo, han tomado el toro por las astas, y los que hacemos seguridad estamos expectantes para ver cómo va a venir, cómo va a ser el asunto, ¿no? En materia de administración pública, en materia de seguridad ciudadana, bueno, tantas preguntas que nos hacemos. La provincia de Buenos Aires tiene un decreto ley que es el 6769/58, que es un poco el que va a dirimir la cuestión de la ley orgánica municipal. Entonces, esa es la que de alguna forma está diciendo cuál es la función, las atribuciones del intendente, las competencias del Consejo Deliberante, los procedimientos de sanciones y ordenanzas, o de sanción de ordenanzas, mejor dicho, Sí. manejo de presupuestos, y también le da un poder de policía, pero sumamente limitado. Y este es el escollo que tiene la provincia de Buenos Aires, porque no cuenta con esa capacidad de los municipios de tener su propia carta orgánica, de generar sus propias normas, como decía al comienzo, porque no cuentan con esa autonomía plena que requieren para tener sus cuerpos policiales, como como algunos podrían desear, algunos podrían incluso predicar, ¿no? Claro. Pero bueno, No, porque sí, vos sabés necesitamos que, eso, justamente lo que decía. vos sabés que en el trabajo de campo uno siempre ha trabajado, viste, con un par, viste, que tiene estado policial. Y me hago, viste, la idea de tener que recorrer en un patrullero con alguien que no tiene arma, porque no tiene estado policial. Y no es que vamos o que el personal policial vaya a ser desplazado a un hecho delictivo donde hay autores en el lugar que están fuertemente armados. Ese es el ruido que me hace, viste, la preocupación, ¿no? Como un policía dice, vamos para allá, porque la sangre, viste, te dice, vamos a luchar contra la delincuencia. Pero estás exponiendo a tu compañero, a tu chofer, viste, que no tiene las herramientas necesarias como para repeler una agresión, viste. O sea que no estaría nada mal que tengan estado policial y que tengan, así dependan administrativamente del municipio, ¿no? ¿Qué opinás? Sí, acá hay dos cosas, ¿no? La primera, quiero retomar lo que hace unos minutos, hace unos instantes dijiste respecto de la buena onda, como dicen los jóvenes hoy, entre el personal policial y el personal municipal. Y es que adentro de ese vehículo, ese patrullero en el que comulgan estas dos personas, se da una simbiosis increíble, porque son dos jurisdicciones diferentes, la provincia y el municipio, con dos articulaciones legales totalmente diferentes, dos jefes diferentes, pero ellos han sabido articular y han sabido trabajar de manera maravillosa. Tanto la gente del municipio o de los municipios como los policías que trabajan en conjunto. Sí. Lo que vos me decís es cierto, esa es una pregunta que siempre se han hecho los policías, es decir, ¿qué hacer cuando tenemos un problema que escala a una situación mucho más complicada, más compleja? Bueno, hay una vertiente de todo esto que es la unidad mínima de vigilancia, porque se llama dentro de las operaciones policiales unidad mínima operativa, que es cuando dos o más policías trabajan en conjunto. Sí. Y cuando hay un policía que trabaja con alguien que no es policía, que está desarmado, no tiene las mismas herramientas, entonces se trabaja como unidad mínima de vigilancia. ¿Y qué es esto? Es simplemente dos o más personas
de los cuales 1 o 2 pueden ser policías y el resto no, entonces tienen que conservar su techo operativo, darse cuenta cuál es su techo operativo y dar aviso. La vigilancia es, bueno, no puedo acercarme porque el techo operativo la verdad que está muy limitado para mí o para nosotros, entonces voy a dar aviso. Me voy a convertir en un vigilador de la situación, en un vigilante de la situación y voy a avisar. Porque claramente la vida de esos policías, de ese agente municipal, tiene que ser preservada a como de lugar. Y la gente que tiene esa capacidad operativa, ese techo operativo un poco más elevado, son los que se encargarán de la situación. Por lo pronto se manejarían así. Hoy por hoy, en los lugares donde los municipios cuentan con policía adicional y trabajan de esta forma, yo entiendo que es la forma en que se manejan. Claro, la sangre tira, la sangre policial, como bien lo decías, esa efervescencia que tiene el policía o el que lo acompaña. Incluso hay agentes municipales que tienen esa valentía cual policía, pero bueno, no están armados, o sea, tienen algunas limitaciones desde el punto de vista de herramientas, pero bueno, deben frenarse, deben parar, deben reflexionar, preservar sus vidas y avisar todo el tiempo a aquellos que sí pueden acercarse y hacer algo por lo que está ocurriendo. No, también me dejas tranquilo, sí, o sea, la prioridad es preservar la vida, mantenerse atento y vigilante, como decíamos en nuestra época, y esperar refuerzos, y sí, no, me dejas más tranquilo. Y bueno, ¿qué otra cosa más te iba a preguntar? ¿Cuándo suponés que esto puede llegar a lograrse? ¿En qué tiempo? ¿Cuáles serían? ¿Qué pasos estarían faltando? Mira, eso es una muy buena pregunta, que los que estamos ahora atentos a lo que está ocurriendo, estamos mirando, porque hace poco el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el señor Kicillof, había mencionado en un acto que estaba enviando al Congreso provincial, bueno, ciertas modificaciones, un poco para que se haga más laxo y factible esto de policías municipales. Bueno, veremos qué es lo que mandó, qué es lo que resulta de todo eso, así que si esto se da, podría ser que a comienzo del año siguiente, en el 2027, tengamos algún producto de todo este impulso que le da el gobierno de la provincia de Buenos Aires a esta necesidad de los municipios de hacer su propia policía. Veremos cómo sigue y veremos cómo son los primeros pasos. Estamos todos expectantes, no sabemos bien por dónde va a venir la sorpresa, pero bueno, siempre somos optimistas y positivos y creemos que todo va a ir a un buen puerto. Sí, para mí sería muy positivo para la provincia de Buenos Aires porque ya el municipio está reforzando la seguridad y a su vez se está incorporando más personal, ¿no? Ya se vería un poco reforzada la seguridad. Sí, totalmente. Hoy creemos que, bueno, también está la discusión, ¿no? Si mayor cantidad de policías sí, si mayor cantidad de policías no. Bueno, eso es una discusión que no vamos a entrar en este momento, pero... Sí, es más profundo de lo que yo lo estoy diciendo, sí, lo sé. Es mucho más. Sí. Pero lo que digo es, bueno, hay en definitiva, parece ser que es más policía sí, por lo menos esa es la lectura que hacemos de lo que estamos viendo, y en ese contexto, bueno, espero que los recursos se puedan diagramar bien, pueda ser estratégico esto, y creo que si es estratégico y bien diagramado, tendría que dar algún resultado positivo. Pero bueno, por eso digo, somos optimistas, estamos mirando a ver qué va a pasar, los especialistas en seguridad estamos muy atentos, queremos saber cómo viene, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, porque hay provincias que no tienen este problema de autonomía / autarquía, que lo comentaba al comienzo. Hay provincias que ya han logrado zanjar esta discusión, han salido adelante, pero capaz que no tienen el problema que tiene la provincia de Buenos Aires o el conurbano, entonces por ahí no es un problema público de suma importancia la seguridad, quizás, no lo sé, estoy hablando por provincias que la verdad que no conozco mucho, yo tengo más conocimiento de la provincia de Buenos Aires y
Y hoy por hoy es una necesidad, evidentemente, por lo menos para los intendentes, para algunos, no para todos, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. No, y para que la gente entienda un poco qué quisimos decir, con reforzando un poco más la seguridad, es al tener más personal es el inicio. Después Ujú. viene lo profundo que es capacitar ese personal, dotarlo de la tecnología que corresponde, las herramientas, de que la capacitación continua y obviamente desde la parte superior, la parte política, ¿no? Una buena planificación con gente que sea idónea en la ciudad. Es mucho más profunda, sí. Pero bueno, damos el primer pasito, ¿no? Vamos a incorporar más personal y vamos a tener también comprometido y participando al municipio. Que según me decía el colega Adriano Ortigosa, en una entrevista que tuvimos esta semana, creo que el programa sale la semana que viene, es muy importante el policía municipal porque para él es el que conoce el barrio, conoce la gente. El policía municipal es el que conoce el barrio, la gente, el comerciante, conoce cuáles son las cuadras conflictivas, los barrios conflictivos. O sea que estaría muy bueno, ¿no? Sí, en eso coincido con el colega Ortigosa. Eh, el policía bueno, hoy el policía de proximidad, como se le suele llamar en los últimos años, que es ese policía que tiene un contacto más fluido, que conoce al vecino, que el vecino lo conoce y que hay una dinámica de seguridad entre el vecino o entre la Cámara de Comercio y esos policías. Entonces, claramente si surge algún efecto positivo, bueno, creemos que eso da un efecto positivo. Sí, sí, en materia de seguridad pública y ciudadana, sí, 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 entendemos que la cercanía, la proximidad nunca puede ser mala. Bueno, Daniel, hemos llegado al final de la entrevista. Has estado genial, como siempre lo has hecho. Ya sabés que tenés las puertas abiertas en Proteger, y lo digo en forma pública. Así que fuiste columnista mucho tiempo. La verdad fue un honor haberte tenido en el equipo y bueno, las puertas están abiertas. Algún día, si estaría lindo que vuelvas, ¿no? Con tus columnas que son muy interesantes, son muy ricas en lo que es el conocimiento de la seguridad. Tenés mucho conocimiento, sos un gran estudioso, un gran investigador y nunca das a torcer los brazos. Así No, que, yo, bueno, siempre quiero, Sergio, siempre quiero un poco poner en relevancia del apoyo y que le das a la seguridad. El apoyo en el sentido de la divulgación. No me gusta mucho la palabra de divulgación porque me suena a vulgo, a bajar el precio a los conocimientos. Es una sí. palabra que no me gusta usar, pero es la que a uno le sale habitualmente, lamentablemente. Pero bueno, Sí, 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 pero quiero decir divulgación, esto de difusión, sí, la difusión, ahí está, esa palabra me gusta más, la difusión que le das a la seguridad para que las personas puedan entender y amigarse con la seguridad me parece excelente, me parece algo que yo siempre aplaudo y siempre admiro y te lo he dicho en varias oportunidades. sí, sí. Bueno, un abrazo a la distancia, que disfrutes estos días que tenés hasta que empiecen tus actividades, así que estás trabajando muchísimo, así que bueno, no te molesto más. Muchísimas gracias, Daniel, un abrazo y nos seguimos viendo, pues estamos continuamente conectados. Bueno, gracias y saludos a todos. Gracias. Chao, chao, hasta luego. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha, proteger. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel, por tu nueva participación en este programa. Muchísimas gracias. Bueno, ahora viene la columna de Inés y Alfredo, que son dos personajes creados con inteligencia artificial. Y esta semana van a hablar sobre la paradoja de la invisibilidad, el valor de la prevención. Es otro análisis de otro artículo publicado por el licenciado en Seguridad Ciudadana, Alfredo Lugo. Cuando quiera, Pancho, comenzamos a escuchar. Hola, bienvenidos a este análisis.
Hoy vamos a desempacar un artículo increíble de Alfredo Lugo y nos vamos a meter de lleno en un mundo que literalmente nos rodea todos los días, pero que casi nunca recibe el crédito que merece: el mundo de la seguridad y la prevención. Es un tema fascinante, en gran parte porque opera con una lógica totalmente al revés de casi cualquier otra profesión. Así que vamos a desglosar estas ideas juntos, porque les aseguro que al terminar van a ver con otros ojos todas esas cosas que simplemente no suceden. Para arrancar, pensemos en esto. ¿Cómo diablos medimos un éxito que simplemente no se puede ver? Es un dilema enorme. A ver, en casi cualquier carrera, la maestría se nota de inmediato. Aplaudimos el rascacielos recién terminado o gritamos el gol en el último minuto. Pero en la prevención, la dinámica es diametralmente opuesta. Alcanzar el nivel de maestro absoluto en este campo significa volverse 100% invisible. El éxito total aquí es la nada, la ausencia absoluta de eventos fuera de lo común. Y justo de esto trata el ensayo original que nos guía hoy. Es una lectura que nos reta a cambiar radicalmente cómo valoramos la seguridad. Nos pide que dejemos de lado esa costumbre de aplaudir el heroísmo de película. Ya saben, el que llega con sirenas a todo volumen cuando el desastre ya ocurrió. En lugar de eso, nos invita a entender y a valorar el trabajo silencioso, constante y súper proactivo de la prevención. Sección 1. La paradoja de la invisibilidad, el mayor logro de un profesional. Aquí hay una premisa que rompe un poco la cabeza. El éxito equivale a que la sociedad sienta que ya no te necesita. Es casi una ironía cruel. Imagínense hacer su trabajo con una maestría tan impecable, mitigando todos los riesgos muchísimo antes de que sean una amenaza real, que la gente de repente dice: oye, ¿realmente necesitamos a este equipo de prevención? Hacer el trabajo a la perfección hace que parezca que ni siquiera era necesario en primer lugar. Increíble, pero cierto. Esto nos muestra dos mentalidades súper distintas. Por un lado tenemos lo que el autor llama el aplauso estruendoso. Es esa búsqueda de los reflectores, de ser la celebridad del momento. Pero por el otro está el resultado silencioso. El verdadero experto sabe que la seguridad no es un concurso de popularidad. Entiende que su lugar está en las sombras, operando con una precisión milimétrica. Prefiere 1000 veces un resultado efectivo y calladito antes que todo el ruido y el drama que trae el apagar incendios. Pasemos a la sección 2. El espejismo de la calma, el peligro de la quietud. Ahora, pongan atención a este concepto porque es una trampa psicológica fascinante. El espejismo de la calma pasa cuando, después de un buen rato sin que ocurra nada malo, empezamos a confundir la seguridad con un estado natural. La seguridad es hiperdinámica, pero cuando todo está tranquilo, surge esta tentación gigantesca de relajarnos. Cometemos el gravísimo error de pensar que la paz es una garantía permanente que funciona en piloto automático, olvidando que en realidad es el resultado de una vigilancia sumamente activa. Y es muy fácil ver cómo se desarrolla esta trampa paso a paso. Primero, gracias a un excelente trabajo preventivo, alcanzamos esa tranquilidad tan deseada. Segundo, ¡boom!, entra la complacencia. Nos confiamos. Tercero, y aquí es donde la cosa se pone fea, se empiezan a recortar presupuestos y a relajar los protocolos porque dicen, pues si no pasa nada, ¿para qué gastar tanto? Y cuarto, el resultado fatal. El riesgo se dispara por los cielos. Bajamos la guardia en el momento exacto en que nos volvemos más vulnerables. El texto nos da una frase que es el antídoto perfecto contra esta complacencia. La seguridad no es una meta alcanzada, es una vigilia constante. Y literal, dan el clavo. Proteger a las personas, a las instituciones o a los datos no es cruzar una línea de meta, colgarse la medalla y tirarse a dormir. Para nada. Requiere mantener los ojos bien abiertos, los recursos fluyendo y los protocolos afilados todos y cada uno de los días. Sección 3. El costo político del silencio, prevención cinépica. A nivel macro, nos topamos con una realidad estructural bastante dura. Resulta que la lógica de los medios y la política premia muchísimo al sistema reactivo. ¿Por qué? Pues porque se ve espectacular en cámara. Rescates dramáticos, luces, acción, todo eso da una gratificación visual instantánea sobre un daño que ya ocurrió. En cambio, el sistema preventivo es ignorado. No tiene una narrativa épica de salvación, opera desde el absoluto anonimato de una oficina y básicamente
trata de problemas que nunca pasaron. El inmenso logro de evitar una crisis queda completamente en la sombra. Por eso, la prevención rara vez suma puntos políticos. Piénsenlo. No hay una historia ética que contar en el discurso de campaña. Los delitos que no se cometieron no venden periódicos, y las crisis colosales que se resolvieron de madrugada desde un cuarto de control, nadie las conoce. En la lógica pública de hoy, lo que se evita simplemente no existe. Gestionar una tragedia de forma tan brillante que nunca llegue a nacer, tristemente no se traduce en aplausos. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha, proteger. Gracias, Pancho. Bueno, ahora viene la columna del licenciado en periodismo Fernando Lescano, quien también es técnico en seguridad e higiene, especializado en la industria automotriz. Esta semana trae el siguiente tema: la industria automotriz. Cuando quiera, Pancho. Sergio, audiencia, colegas, muy buenas tardes. Les habla Fernando Lescano, técnico en seguridad e higiene. Hoy vamos a tocar el tema de la industria automotriz. ¿Qué es la industria automotriz? Es un conjunto de empresas y organizaciones relacionadas en las áreas de diseño, desarrollo, manufactura, mercadotecnia y ventas de automóviles. Es uno de los sectores económicos más importantes en el mundo por ingresos. La industria automotriz no incluye a las compañías dedicadas al mantenimiento de automóviles que ya han sido entregados a sus clientes, por ejemplo, es decir, talleres mecánicos y estaciones de servicio. El término automotriz es derivado del término griego auto, por sí mismo, y del latín motriz, que significa femenino de motor que mueve. Para representar a cualquier vehículo automotor, ¿no? Este término fue propuesto por el miembro del SAE. Pero vamos a meternos un poquito en la historia de esta industria, que mueve el mundo prácticamente. Es el pulmotor de la economía mundial. La industria automotriz tuvo su inicio en la década a fines del siglo XIX, precisamente en la década de 1890 en adelante, ¿no? Durante muchas décadas, los Estados Unidos aportaron al mundo una gran fabricación de automóviles. En el año 1929, antes de la Gran Depresión, en el mundo existían 32.028.500 unidades, de los que la industria automotriz estadounidense producía alrededor del 90%. Acaparaban la fabricación de autos para aquellos años, ¿no? En esa época, en los Estados Unidos, la relación era de un automóvil, y atención con esto, era de un automóvil por 4,87 personas. Había un auto por cada 5 personas. No era fácil tener un auto. Durante la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos lideró la producción mundial de automóviles hasta que en 1980 fueron superados por Japón, ¿no? Quien después se convirtió en el líder de producción mundial hasta 1994. En el año 2006, Japón alcanzó de nuevo a los Estados Unidos en producción y mantuvo esa posición hasta el 2009, cuando China tomó el primer lugar fabricando, atención a este número, 13.800.000 unidades al año. Increíble, ¿no? El número de automóviles producidos por Estados Unidos, China y Japón ha crecido exponencialmente. Hablemos un poco de la seguridad, que es lo que nos interesa a todos nosotros, especialmente a los que nos dedicamos en la industria de la seguridad. ¿Qué es la seguridad en el ámbito de la industria automotriz? Es un estado que implica estar protegido ante cualquier riesgo, ¿no? Peligro o ataque. En la industria automotriz, la seguridad significa que los usuarios no tengan que enfrentar ningún riesgo o peligro de parte del vehículo. La seguridad en la industria automotriz es muy importante y por lo tanto está sujeta a numerosas regulaciones y normas, ¿no? Los automóviles y otros vehículos de motor tienen que cumplir una serie de normas y reglas, tanto locales como internacionales, para ser aceptados en el mercado.
La norma ISO 26262 es considerada como una de las más fiables para poder comprobar la seguridad del automóvil. En el caso de problemas, recursos, productos defectuosos o un procedimiento erróneo durante la elaboración del automóvil, el fabricante puede detener la producción, pedir el alto total de alguna unidad o una serie de producción. Este procedimiento es llamado retirada de productos. Se realizan pruebas de productos, operación e inspección en diferentes momentos de la cadena de valor. Esto para poder evitar las retiradas del producto en el mercado, asegurando la seguridad del usuario y cumplimiento de las normas de la industria automotriz. Sin embargo, las industrias siguen estando en constante preocupación debido al estado de retirada de productos por las consecuencias financieras que esto implica. Bueno, queridos amigos de Proteger, como siempre los saluda Fernando Lescano, técnico en seguridad e higiene especializado en la industria automotriz. Nos vemos la próxima. Gracias. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha Proteger. Gracias, Fernando, por tu columna. Bueno, ahora le toca el turno al licenciado en seguridad Abel Nuxio. Esta semana trae un tema sobre un análisis de hechos donde los menores utilizan juegos online. Termina, Abel, mi querido Pancho, y ponemos un poco de música. ¿Listo? Buenos días, gente linda de Proteger. Buenos días, audiencia en general. Soy el licenciado en seguridad Abel Nuxio y como todas las semanas les traigo desde mi experiencia y la profesión comentarios para hacer un poquito más segura la vida de cada uno de ustedes. Y hoy retomamos un tema que veníamos hablando ya en semanas anteriores, que es los inconvenientes que pueden llegar a afectar a nuestros chicos con las redes sociales o el uso no controlado de los celulares. Y hoy el tema me interesó porque fue tocado en televisión cuando en el noticiero hablaban de un tema con diversas opiniones donde consideraba que pasa casi desapercibido para las familias y la comunidad toda, y es el trama de las apuestas en los adolescentes utilizando los juegos online. Dicho por los mismos chicos, contaban que ven a sus compañeros cómo gastan el dinero que los padres le dan para comprar una merienda en el colegio en esas apuestas online, primero como un juego inofensivo, para luego caer en una adicción buscando la revancha. Me hacía acordar en la época de la década del 90, cuando comenzaron a florecer los bingos en lugares donde la pobreza era más profunda. Era normal ver las señoras con sus bolsas de los mandados ingresar a jugarse unos tiritos, o a los hombres con su bolsito que daban cuenta de que venían del trabajo o iban hacia el trabajo y entraban a buscar salvarse o buscar la revancha de la mala suerte del día anterior. Eso fue sostenido en el tiempo y no afectaba directamente a los chicos, porque no se permitía el ingreso a los bingos de los menores. Menores que en definitiva sí eran afectados cuando sus padres dejaban la poca plata de la comida dentro de las máquinas del maldito bingo. Ese que te atraía, te daban una copa gratis, te cobraban la comida barata, ese que no tenía ventanas, que no sabías a qué hora entrabas, a qué hora salías, ese que hasta recordarán el tan polémico que habían puesto cajeros automáticos en los bingos que después fueron obligados por la justicia a retirarlos. Todo armado para que la gente dejara su poca plata. Esa plata que los chicos necesitaban a veces para comer y los padres, buscando de duplicarla o de triplicarla, la dejaban ahí y salían sin nada. Pero a esos chicos les llegó la posibilidad de poder jugar por medio del celular. Y hoy esos chicos son captados y las consecuencias son nefastas. Eso me llegó a recordar el dicho de mi amigo, el gallego Iglesias,
Un sabio de la vida, cuando hace 3 o 4 décadas atrás me decía: la decadencia del pueblo se ve en la opulencia de los prostíbulos y las timbas. Qué real. Un profundo conocedor de la vida, mi amigo. Prestémosle atención a los chicos, porque como le he dicho en otra oportunidad, el monstruo está al acecho. Espero que el comentario les sirva y será hasta la semana que viene. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Gracias, Abel, por tu participación. Bueno, ahora le toca el turno al licenciado en Seguridad Leandro Hidalgo, en su segmento Seguridad y Tecnología. Esta semana trae el siguiente tema: algunos aspectos de lo que es la seguridad pública, la identificación de vehículos. Cuando quiera, Pancho. Bienvenidos a un nuevo segmento de tecnología y seguridad para el programa Proteger. En el día de hoy vamos a estar charlando respecto de algunos aspectos de lo que es la seguridad pública, pero también lo podemos ver dentro de la seguridad privada, particularmente lo que tiene que ver con la identificación de vehículos a partir de el dominio o la chapa patente, también conocido como LPR. Bien, cuando nosotros hablamos de LPR nos referimos a un sistema que, mediante la detección de objetos y lectura de caracteres, puede identificar cuando visualiza una chapa patente y poder extraer la información vinculada, particularmente el número de dominio, o sea, la descripción, los números y letras vinculados a ese automóvil. Esta tecnología nosotros la podemos utilizar tanto en lo que es la seguridad pública como la seguridad privada. Dentro de la seguridad pública esto se suele utilizar en los denominados anillos digitales, que es un nombre a este tipo de tecnología. Mientras que la seguridad privada se suele utilizar, por ejemplo, en estacionamientos, en shoppings o en lugares en los cuales se requiera esta detección. ¿Y cuál es el objetivo de poder identificar el vehículo? Bueno, en primer lugar, nos sirve para poder saber si un vehículo está o no en un lugar y también para tener un histórico de en qué lugares estuvo ese vehículo. En lo que es la seguridad pública es de mucha utilidad, por ejemplo, cuando se denuncia que un vehículo ha sido robado. Y acá entra todo un circuito en el cual no solo interactúa las fuerzas de seguridad, es decir, las policías, sino también interactúa la justicia, el poder judicial. Y acá hay algo interesante a tener en cuenta, que tiene que haber una correcta vinculación entre la justicia y las fuerzas de seguridad o quienes administren este sistema de lectura óptica de patentes o de registro o de alertas vinculados justamente a un auto robado. ¿Por qué? Porque una persona puede que le roben el auto, la persona por alguna razón lo pudo recuperar y tiene que hacer un trámite justamente para informarle que ya lo recuperó. Pero ¿qué es lo que pasa? Los tiempos en los cuales se maneja la justicia y los tiempos administrativos no coinciden con la utilización real de ese vehículo por el cual se lo pueden devolver o por lo cual lo puede tener. Entonces puede pasar que no haya una sincronización adecuada entre lo que es la información vinculada al vehículo en el sistema de anillo digital, como se le dice, y el uso efectivo de ese vehículo. Entonces la persona va a estar circulando con un auto que va a tener una alerta y puede ser que lo detengan pensando que es un delincuente que está utilizando un auto robado. Esto es algo importante a tener en cuenta porque hubo distintas noticias en las cuales se comentó esta situación y la falta de actualización y de correcta calidad de los datos entre la justicia y los que administran este sistema. Por otro lado, dentro de lo que es la seguridad privada, puede servir para poder identificar cuando un vehículo está dentro de un estacionamiento y cuando no. ¿Y por qué esto puede ser de utilidad? Bueno, supongamos que hay algún incidente en un estacionamiento. Entonces, este elemento nos va a permitir tener en una base de datos almacenada información
que rápidamente podemos acceder para poder decir en qué horario llegó el vehículo y en qué horario se fue. O supongamos que hay un siniestro, en el cual hay una inundación, o hay un incendio, o hay un derrumbe. Bueno, tener esa información vinculada en una base de datos externa nos puede ser de utilidad, dado que podemos determinar muchas cuestiones. Claramente todos estos datos no tienen que estar aislados, sino que tienen que tener alguna lógica. Y las personas tienen que estar informadas de que, esa información va a ser almacenada por cuánto tiempo y que va a poder acceder el titular de los datos, de sus propios datos, por cualquier situación. En síntesis, la tecnología LPR nos permite a nosotros tener cierta trazabilidad sobre distintos elementos, en este caso los dominios de los vehículos, y a su vez vamos a poder tener información que nos permite tomar decisiones. Esta trazabilidad y esta información nosotros la podemos materializar con alertas o con paneles de gestión que nos van a poder dar más datos respecto del flujo y de la cantidad de vehículos en circulación o la cantidad de vehículos en algún lugar determinado. Estos datos son de interés y son de utilidad. El tema es cómo nosotros lo podemos explotar para mejorar la seguridad. Esto fue el segmento Tecnología y Seguridad para el programa Proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Gracias, Leandro, por tu participación. Bueno, ahora le toca el turno al licenciado en Seguridad Ciudadana, Adrián Ortigosa. Esta semana nos trae el siguiente tema: Policía Comunal desde la óptica de la seguridad ciudadana. Cuando quiera, mi querido Pancho, comenzamos a escuchar. Buenos días para toda la audiencia del programa Proteger. Soy Adrián Ortigosa y en este nuevo encuentro propongo desarrollar el concepto de policía comunal desde la óptica de la seguridad ciudadana, diciendo: la policía comunal no puede pensarse únicamente como una fuerza de proximidad o de patrullaje barrial. Debe entenderse desde la lógica moderna de la seguridad ciudadana, donde el vecino deja de ser un simple espectador y pasa a ocupar un lugar central en la construcción de políticas preventivas. Ahora bien, ahí aparece un punto clave que muchas veces se confunde deliberadamente. Una cosa es la seguridad ciudadana y otra muy distinta es la seguridad pública en términos jurisdiccionales. La seguridad pública es una responsabilidad primaria del Estado, organizada a través de sus fuerzas policiales, su sistema judicial y sus estructuras de control institucional. En cambio, la policía comunal actúa dentro de competencias limitadas, vinculadas a la prevención, la convivencia urbana, el orden local y la articulación comunitaria. Cuando los municipios intentan transformarse en pequeñas policías provinciales, sin recursos, sin formación adecuada y sin marco jurídico claro, se genera un riesgo enorme: superposición de funciones, conflictos de autoridad y una falsa sensación de inseguridad. La seguridad ciudadana exige coordinación inteligente entre provincia, municipio y comunidad, no competencias improvisadas ni discursos tribuneros. El vecino necesita respuestas reales, no marketing político con uniformes nuevos. Por eso, la discusión no debe centrarse solamente en cuántos móviles hay en la calle, sino en qué competencias tiene cada institución, quién conduce estratégicamente la seguridad pública y cómo se evita que el vacío jurisdiccional termine debilitando tanto a la prevención municipal
como al trabajo policial profesional. Una policía comunal eficiente puede ser una herramienta valiosa para detectar conflictos tempranos, trabajar sobre violencia urbana, consumo problemáticos, vandalismo o conflictividad juvenil, pero jamás debe perderse de vista que la investigación criminal, el uso legítimo de la fuerza estatal y la conducción integral de la seguridad pública continúan siendo potestades centrales del Estado provincial. Cuando se mezclan esas fronteras institucionales, el resultado suele ser más confusión que seguridad. En sí, estimados oyentes, si bien la policía comunal es una estrategia y es una herramienta más en la prevención, no hay que descuidar que la seguridad pública es una obligación innegable que tiene el Estado. Es el Estado nacional o los estados provinciales quien deben garantizar la seguridad entre los ciudadanos de sus pueblos. Un abrazo y hasta el próximo encuentro. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Bueno, mi querida audiencia, lamentablemente hemos llegado al final de otra emisión más de Proteger. Gracias a los directivos de esta radio y a ustedes, mis queridos oyentes y seguidores, porque el único reconocimiento que deseamos es que usted y su familia estén seguros en todo ámbito de su vida, en el trabajo, en su casa, en sus actividades personales. Y gracias a lo mejor que tenemos, que son los técnicos, columnistas, musicalizadores, editores, investigadores y la gente de Community Manager, es decir, todo el equipo Proteger. Y siempre recuerde que si tiene problemas de seguridad, contrate a un profesional de la seguridad, porque tienen la potestad de resolverlos. ¡Chau! Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger.